Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos desde Radio Diversidad. Espero que tengáis un buen día, pero no solamente que tengáis un buen día, sino que todos vuestros días sean buenos y sean felices. Queridos amigos, queridos oyentes, de nuevo estamos aquí con el programa 27 letras, un libro y algo más, y evidentemente, cómo no, estamos a punto de, creo que es hoy cuando inauguran la Feria del Libro. Y pues qué mejor que comenzar el programa presentando un libro de un gran amigo nuestro que es Antonio Perán Elvira. Antonio Perán Elvira ha escrito un libro maravilloso que, ha escrito muchos libros, pero el que en este momento vamos a hablar de él es Sonetos del Buen Morir. También tenemos en el otro lado, Antonio, buenos días, corazón. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Yo suelo estar estupendamente casi siempre. Tampoco hay que entrar en detalles, sí, porque ¿no? Yo suelo decir que estar bien es una voluntad, no es un estado. Ah, muy bien. Eso es como cuando a una mujer nos dicen, qué guapa estás. No estoy, soy, porque eso es un estado. Oye, estoy encantada de tenerte aquí con nosotros y además comenzando, nosotros nuestra pequeña Feria del Libro. Antonio, tenemos también con nosotros y para mí es un honor, no solamente porque es también un escritor increíble, maravilloso, sino que además es un gran amigo mío. José Antonio Wipegui, buenos días, corazón. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por entrar al programa. Sé que tienes una agenda que la he visto yo, una agenda súper apretada, pero has hecho un huequito para estar aquí con nosotros. Eso ya sabes que te lo agradezco muchísimo. Deciros, queridos amigos, que José Antonio Wipegui, aparte, insisto, de ser un gran persona, un gran escritor, y yo le adoro, es profesor de la Universidad de Alcalá desde 1987. Fíjate, a punto de decir 1800, José Antonio, qué horror. Sí, casi, ya uno en una edad que sea 900 o 800 o 800, pues es... Claro, ya después después que como somos del siglo pasado. Pues José Antonio es visitor en el Departamento de Literatura Comparada en la Universidad de Harvard. Ahí estuviste, José Antonio, desde el 1994 al 96. Estuve dos años de profesor visitante. Efectivamente. Y tienes tu cátedra, o sea, eres una persona muy implicada con la literatura y sobre todo yo creo que eres una persona muy implicada con el mundo. Luego ya te voy a hablar de tu faceta, que te metes en unos charcos, por cierto, con los libros. Mira que uno de los libros que a mí me encantó fue Ninguna mujer llorará por mí. Pero bueno... Ya se ha vendido muy bien, ya me comentaban que probablemente salga pronto la segunda edición, ¿no? Ah, sí, eso me lo comentaste. Hombre. Y además creo que tienes, ahora te preguntaré, porque creo que tienes en el horno otro, porque el último que yo te presenté, que es una maravilla, es Tiempo de Sangres. Sí, Tiempo de Sangres también se ha vendido muy bien. Sí, además es un libro fantástico. Antonio Perán, nos tienes que hablar un poquito. Paco Forte, tenemos también aquí a un compañero que además tú lo conoces, Antonio, porque es compañero y de la ONCE y amigo tuyo. Paco, sí. Cuéntanos un poquito el currículum de Antonio. Buenas. Antonio Perán, que me está escuchando, es una persona, un humanista ya jubilado, pero desde pequeño quedó ciego muy pronto, estudió en los colegios de la ONCE, acabó siendo jefe administrativo después de los estudios que entonces se hacían en los colegios de la ONCE, siguió estudiando en la universidad, hizo ciencias jurídicas, opositó en la ONCE para pertenecer al cuerpo de letrados, de ahí saltó al cargo directivo de secretario general, fue el primer secretario general de la ONCE que no era, o que era ciego, que no era lo que dice un vidente, y después incluso siguió perteneciendo al cuerpo de asesores jurídicos
de la ONCE y del grupo de empresas de la ONCE y de Fundación ONCE, hoy todos integrados en lo que se llama el Grupo Ilunio. Pero por encima de todo, Antonio hoy está aquí por ser el autor del libro Sonetos del Buen Morir, que es ya su 8º libro. Anteriormente tiene escritos 2 libros sobre dominó y 5 libros más sobre poesía, que bueno, pues podría enumerarlos, pero yo creo que vamos a centrarnos en el Sonetos del Buen Morir. Paco, yo creo que efectivamente, o sea, Antonio es una persona que su trayectoria a nivel laboral es una trayectoria increíble. Y sobre todo, pues porque, bueno, en esta vida nadie regala nada, pero cuando se tiene determinadas dificultades todavía menos. El esfuerzo tuyo, Antonio, ha sido un esfuerzo digno de alabanza. Y a mí, y yo lo que te quería preguntar, y eso quiero que me lo expliques, nadie mejor que tú, es, tú un buen día decides escribir, evidentemente con todas las dificultades del mundo, porque además tienes que compaginar tu vida laboral, tu vida familiar con la escritura. ¿Cómo te levantas un día y dices voy a escribir, o es algo que tú llevabas ahí dentro del alma? Bueno, la cosa exactamente no es así. Es decir, yo empecé a escribir casi desde la cuna. Esto es una cosa... Digo, esto es una exageración. Ya, bueno, sí, pero es Yo empecé a escribir muy pequeño. Fue precisamente mi estancia en la ONCE, bueno, mi estancia más que mi trabajo en la ONCE, lo que paró momentáneamente el que yo siguiera escribiendo, pues porque los puestos de responsabilidad que tenía en la ONCE no me permitían escribir. Por lo menos a mí, yo sé que hay gente que puede y eso y muchísimo más, sí. Pero yo suelo decir que para escribir, y sobre todo para escribir poesía, para escribir otras cosas pues no lo sé, pero para escribir poesía se necesitan 2 cosas, que son concentración y continuidad. Y cuando se está en un cargo de alta dirección, no se puede tener ni lo uno ni lo otro que no sea precisamente el puesto que uno tiene. Entonces yo, pues prácticamente esto, mi afición a la escritura la paré pues prácticamente durante toda mi vida laboral. Sí que es cierto que durante algún verano en mi mes de vacaciones pues senté las bases de lo que en el futuro serían algunos de mis libros, pero básicamente paralicé eso. Al jubilarme, pues lo que hice fue recuperar lo que había sido, vamos a decir, una afición o vamos a decir una aptitud. Podríamos Antonio, podríamos decir que de ser una afición ahora se ha convertido, como tú bien dices, en pues una profesión, por llamarlo de alguna forma. Sí, bueno, en el sentido de que ahora tiene continuidad, de que ahora publico, de que ahora pues estoy en ese mercado, pues bueno, se puede decir una profesión. Evidentemente, siendo jubilado, pues no hay, como tú muy bien sabes, no puede haber profesiones porque si no viene la Seguridad Social con la guadaña y te sí, bueno, ¿qué me vas a contar? ¿No? Pero bueno, sí, ahora realmente pues... estoy escribiendo y publicando, ¿no? Antonio, lo que me he podido hacer en toda mi vida. Claro, lógicamente. Antonio, ¿te suena? Tuve del animal 3 advertencias. Una fue sobre Dios y el vaticinio que generalizó mi predominio sobre cómo mostró sus diferencias. Otra fue sobre mí, por mis urgencias en querer implantar mi raciocinio sobre toda razón y su escrutinio como solo verdad en las coincidencias. Y otra es sobre el amor, tan circunspecto, con su necesidad en las medidas que pudiesen contar en el afecto. 3 evidencias, sí, y un ultimátum. Hoy comparto las 3 y a su respecto pongo rectas al sol de lo correcto. Qué bonito, ¿verdad? Sí, claro. Sí, este es un soneto de los sonetos del Buen Morir. Creo recordar que sí se debe de pertenecer a
a la invocación a la vida, yo creo. Efectivamente. José La invocación a Antonio, la vida. José Antonio Wipegui, ¿qué te parece el soneto que he leído, que ha escrito? Me ha encantado, ¿Te ha gustado? sí. José Antonio, tú que... Un poco breve, no como lo del chiste, ¿no? Es un poco largo para ser soneto, ¿no? Pero bueno, digo, un poco breve. Me hubiera gustado escucharlo entero, ¿no? Todo Claro, el soneto. bueno, Porque ha sido muy bonito. tendrás la oportunidad porque te dejaré leer el libro. José Antonio, tú como escritor, que bueno, pues eres un escritor impresionante y bueno, ya con un badaje, ¿es muy difícil escribir poesía, escribir sonetos? A ver, yo no me he atrevido nunca a escribir poesía, ¿no? O sea, me parece algo tan... he estado tentado muchas veces, pero me ha dado miedo, ¿no? O sea, ni tan siquiera lo he intentado por el respeto que me produce. Tu pregunta me hace recordar hace unos años, hace muchos años ya, toda mi vida pasó hace muchos años, ¿no? Dirigía un curso de literatura en el Escorial y me entrevistaba para la revista de los cursos de verano del Escorial, y guardo esa portada, además la tengo marcada en casa, y lo que digo es, a quien le gusta la literatura siempre vuelve a la poesía, y decía que la poesía es para mí es el arte más sublime de la literatura, ¿no? Bueno. Entonces es muy difícil, y la poesía, yo tengo un excelente amigo poeta que ha sido premiado, ha tenido muchos premios en Estados Unidos, es un poeta chicano que se llama Tino Villanueva, con todos los premios creo que tiene ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, Antonio Pemán, imagínate, yo después de ese comentario de lo que dijo que la poesía, y a mí me resulta muy gracioso que a veces he hecho un recital de poesía, después estoy firmando algún libro y tal, y pues viene algún joven poeta y me dice, Tino, mira, me gustaría enseñarte, que me dijeras qué te parece este poema que escribí anoche. Y entonces que él siempre les contesta, obviamente con cierta ironía y con cierto sarcasmo, me dice, seguro que es magnífico, pues si has sido capaz de escribir en una noche es magnífico. A mí me cuesta, no, seguro que eres un magnífico poeta, perdón, seguro que eres un magnífico poeta, porque si eres capaz de escribir un poema en una noche. A mí suelen llevarme normalmente meses y algunos incluso años, ¿no? Claro. Es decir, es ciertamente muy complejo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio, ¿no? La necesidad de la concentración y sobre todo, aún diría más, de la continuidad, porque la continuidad te da concentración. La concentración no te da continuidad, pero la continuidad sí que te da concentración. Es decir, cuando yo lo noto cuando estoy en el proceso creativo de escribir una novela, ¿no? Como estoy en este momento. Tu cabeza solo piensa en eso, cualquier cosa que escuchas solo piensa en eso, ¿no? O sea, ahora cuando escuchaba en su soneto decir la indiferencia de Dios, lo que ha venido a mi mente ha sido, coño, y perdón por la expresión, esto me va a venir muy bien para este pasaje que escribí el otro día, que estaba hablando precisamente de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, tu cabeza siempre está pendiente o está en el proceso de creación, incluso aunque no estés escribiendo en ese momento. Y sí, para eso es necesaria la continuidad, y desde luego que en poesía lo doy por descontado, ¿no? Antonio, yo estoy... Perdón un momentito. Sí, José Antonio se llama, ¿verdad? Sí, José Antonio. Sí, Antonio. Bueno, encantado de conocerte. Igualmente. Leeré con mucho interés tus sonetos. Y te voy a decir una cosa, encantado de haber oído lo que acabo de oír, ¿no? Porque yo creo que esto hay que decirlo alto y hay que decirlo mucho, ¿no? Vivimos en una época en la que cualquiera cree que puede hacer poesía, y lo que es peor, más grave, cualquiera cree que puede hacer poesía en 5 minutos. Efectivamente. Efectivamente, hay poemas que pueden tardar meses. Y decía Enrique precisamente, Enrique Gracia Trinidad, decía que hay algún poema que él no lo ha terminado nunca, ¿no? Y sin embargo, hay gente que es capaz de hacer poemas en una noche, como decía José Antonio. Pero es que eso, es que... A mí me parece, bueno, no hay nada más atrevido que la ignorancia, ¿no? Sí, pero bueno, es claro, que la ignorancia es atrevida. Hay que decir, sí, no hay nada más atrevido que la ignorancia. Es que
Cualquier persona que piensa así, el paso siguiente sería admitir, pues eso, que quien piensa así es un ignorante, y quien es un ignorante, pues hombre, hay que empezar a replantearse muchas cosas, ¿no? Mirar, queridos oyentes, qué dos escritores increíbles tenemos hoy en el programa. Pero fijaros lo que os voy a contar, queridos oyentes, queridos amigos. Estamos hablando del maravilloso libro de Antonio Perán, Sonetos del buen morir. Yo el otro día le dije en el Ateneo de Madrid, cuando lo presentamos, que tendría que escribir también sonetos del buen vivir. Eso queda para ti, Antonio, que nos lo tienes que hacer. Pero imaginaros, lo que quería deciros, queridos amigos, es que tenemos por un lado un libro donde hablamos de sonetos, del buen morir. Voy a leeros uno. De manera que la vida proscribes con el más ignominioso reproche, porque ves el persistente derroche de la luz que por principio prohíbes. En la nada que insistes, prescribes, es el tiempo como necio fantoche que quisiera, salpicando tu noche, profanar el infinito que exhibes. Por eso yo no puedo rendirte pleitesía, ni tampoco servirte de emisario de tus partes de guerra. Al contrario, tus funestos acopios todavía no los tengo por propios, porque sigo itinerante en la tierra. Imaginaros qué soneto más maravilloso, pero al mismo tiempo tengo en la mano el libro de José Antonio Wipegui, Tiempos de sangre, queridos amigos. José Antonio, en este libro de Tiempos de sangre, habla de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, que fue uno de los asuntos más escabrosos vividos a comienzos de la Guerra Civil Española. Se idearon numerosos intentos de liberación, desde algunos ataques militantes por sorpresa hasta sobornos a carceleros y políticos, pasando por el canje con el hijo del presidente Largo Caballero, que estaba en ese momento prisionero de Queipo de Llano en Sevilla. El anuncio de su fusilamiento fue puesto en duda por personalidades nacionales e internacionales. Podría seguir leyendo, pero yo lo que quiero es que compréis el libro, eso es evidente. Pero imaginaros este programa con... Oye, yo quiero preguntarle Sí. a Antonio una cosa, si me permites. Por supuesto. De soneto que has leído. Me imagino, Antonio, que los sonetos de Shakespeare te los tienes totalmente trillados, porque creo que es el que acaba de leer Maite, me recordaba bastante al soneto 146 de Shakespeare. No sé si lo has leído mucho o si encuentras alguna influencia, porque, hombre, igual aquí me ha podido mi vena de profesor de filología inglesa, ¿no? Pero aparte que me ha parecido precioso, dicho sea de paso, el alma del soneto, no, la esencia, la sustancia del soneto, el material existencial de que lo compones, me recordaba mucho al soneto 147 de Shakespeare, que es uno de mis favoritos. Perdona, José Antonio, que es que a veces te vas... ¿Con qué soneto dices? ¿A qué soneto te 146, el soneto 146 de Shakespeare. Porque imagino que los sonetos de Shakespeare los tienes muy trillados, ¿no? Bueno, he leído muchos sonetos en mi vida y he hecho muchos sonetos en mi vida, ¿no? Este soneto que acaba de leer Maite pertenece a la invocación a la muerte. Es un soneto, digamos, de madurez ante la muerte y de osadía ante la muerte, diciendo, bueno, estás ahí, porque, bueno, es que tendría que comentar, ahora comentamos, Maite, tendría que comentar un poco qué cuenta el libro, ¿no? Porque aunque sea un libro de poesía, es que me están machacando aquí con el WhatsApp y, como yo me rijo por el lector de pantalla, no me deja Claro, leer. bueno, no te preocupes. Cuéntanos un poco, si te parece, Antonio, cuéntanos un poco... Ahora contamos esto. Sí, te lo escucha. Lo que decía, esto es un soneto... Perdón. Ya, no te preocupes. Lo que quería decirte es que, como ya sabes que en la radio el tiempo se nos va... No, Maite, es que te vas. No sé por qué. Sí, yo también, Antonio. Yo te escucho yo. Pero Maite se está yendo. Pero que no me oyen bien. Vale, pues entonces lo que decía, este es un soneto que pertenece a la invocación a la muerte. Si quieres, Maite, cuenta ahora Sí, cuéntanos un poquito en 2 minutos, un poco la profundidad del libro, para que luego José Antonio también nos cuente un poco su otro libro. Hacemos y bueno, pues continuamos, que quiero meter otro tema.
Cuéntanos un poco el tema del libro, Antonio. Vamos a ver, Sonetos del buen morir, ese es el título. El libro cuenta, y tengo que hacer un inciso muy breve, todos mis libros tienen lo que yo llamo unidad interna. Esto es una cosa muy poco frecuente en poesía. No pretendo ser original, todo lo contrario. Cuando los demás lo hacen de otra manera, pues sus razones tendrán, y yo evidentemente manifiesto mi absoluto respeto a esa forma de hacer, pero mi forma de hacer, mis libros son siempre temáticos, tienen siempre unidad interna. Son poemas, pero son poemas en torno a un argumento, en torno a un tema. Entonces, bueno, este es lo que nos cuenta, pues es la vida de una persona en su lecho de muerte. Entonces él sabe que se va a morir, y entonces ahí hay 5 invocaciones previas a la muerte. La primera invocación es a la musa, llama a la musa para que le inspire para poder escribir, para poder contar todo lo que tiene que contar. Después llama al recuerdo, pues para que le aporte todos los datos que tiene que manejar. Llama a la vida y bueno, pues cuenta lo que ha sido su vida a grandes trazos. Antes hemos leído un soneto de la vida. Después llama a la muerte, ya pues próximo a morirse, donde fundamentalmente le manifiesta porque no le tiene ningún miedo, que no, como dice el soneto que acabamos de leer, pues que le molesta ser emisario de sus partes de guerra. Vamos, es una actitud valiente frente a la muerte. Y después, por último, llega la invocación a la amada, que está un poco ya entre la muerte y que un poco en la frontera, donde pues canta a la que ha sido el amor de su vida. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro la dedica a los 4 elementos fundamentales, pues el agua, el aire, el fuego, la tierra. ¿Por qué? Bueno, aparte de que esto es un recurso poético y un recurso literario en términos generales, invoca a estos 4 elementos porque van a ser los elementos en los que su amada esté en todo momento. Va a estar en la tierra, va a estar en el aire, va a estar en el agua, tal. Y entonces, pues va repasando, va invocando a todo esto, queriendo decirle, atenta porque aquí, donde estoy, en el agua, en el aire, en el fuego, tal, aquí me sabré manifestar y te sabré decir cosas. Y la última invocación, pues es la invocación al amor, donde se produce, digamos, el reencuentro de las 2 personas, lógicamente con la muerte de la amada, y nada, y ese es el libro, ¿no? Tiene 82 sonetos, que no son casualidad tampoco. Yo suelo decir que el que quiera meterse a algo, no a escribir, el que quiera meterse a algo, o es capaz de hacer algo nuevo, o es capaz de incorporar algo nuevo, o mejor que se dedique a otra cosa. Eso está muy bien. Antonio, nos has definido perfectamente el libro y además de una forma increíble. José Antonio, ¿qué te ha parecido el libro? Pero yo, al mismo tiempo que me das tu opinión, nos das tu opinión, tú, por ejemplo, aquí, en el libro Tiempo de Sangres, te basas en hechos históricos, hechos que fueron real, luego pondrás algo de imaginación, pero yo lo que veo es que tú eres muy fiel a la historia, José Antonio, en este libro. Sí, bueno, lo primero, yo por las palabras que he escuchado a Antonio, dejo muy claro, tengo ganas de leerlo, porque yo no he escrito, no me he atrevido nunca a escribir poesía, pero sí soy un buen lector de poesía, ¿no? Alguna vez Chus Visor, de la editorial Visor de poesía, sí, me comenta a veces eso, cuando digo, oye, he leído este libro de este o del otro, tal, y
siempre me dice, ¿y tú cómo no te da por escribir poesía, no? Y le digo, joder, es que no soy tan buen escritor como para meterme con la poesía, ¿no? Pero, No, José Antonio, no es eso. No, seguramente eres un maravilloso escritor. Lo es, Sí, lo la es, verdad que Antonio, lo es. respeto a la poesía. A mí la poesía me da respeto, o sea... Claro, sí, bueno, pero no por eso deja de ser un maravilloso se puede escritor. hacer, parafraseando a... creo que fue Roland Barthes, diría, se puede hacer el ridículo en cualquier cosa menos en la poesía, ¿no? Un poco con lo que estás... tomando el lazo que dejaba hasta concluir, ¿no? Si no tienes que decir algo nuevo, ¿no? Pues yo diría, se puede hacer el ridículo en cualquier campo artístico menos en el de la poesía. Pero bueno, hablando de mi novela, Maite... Sí. Sí, a ver, la novela es una ucronía. Una ucronía es un relato histórico en el que, siendo fiel a los acontecimientos, cambias la historia, ¿no? Eso Entonces, es. claro, yo tengo que ser fiel a... Es decir, entonces aparecen ahí pues muchos personajes, desde D'Alessio Prieto hasta, obviamente, el propio Primo de Rivera, Franco, Serrano Suñer, que tiene un papel fundamental, von Faupel, que era el embajador alemán, rusos que efectivamente existieron, es decir, aparecen de forma muy secundaria Federica Monseni, muchos otros ministros que hay por ahí. Entonces yo tengo que permanecer fiel a la historia. Claro. Y la novela tiene que concluir. Efectivamente, yo no puedo cambiar la historia, ¿no? O sea, la historia no puede cambiarse. Está ahí y pasa lo que pasa. Lo que pasa es que yo doy una alternativa sobre el papel o los documentos históricos. Pues Primo de Rivera fue fusilado el 20 de noviembre de 1936 y en mi novela no fue fusilado el 20 de noviembre de 1936, sino que esa noche, precisamente esa noche, un comando de 7 jóvenes falangistas, lo liberan de la prisión de Alicante y se lo entregan a el gobierno nazi, ¿no? El gobierno de Hitler. Pero no puedo cambiar la historia. Efectivamente, José Antonio tiene que morir, ¿no? Claro, Entonces, efectivamente. ¿qué es lo que ocurre en ese proceso, no? ¿Qué es lo que pasa? Digamos que esa es la estructura histórica que me sirve para configurar la novela. Pero a mí no me interesa tanto el personaje de José Antonio. Fíjate, te diría casi que tampoco me importa cuál fue su destino, en el sentido de que bueno, pues de que murió y fue exhumado en distintas ocasiones, la última en fechas bastante recientes, cuando salió de Cuelgamuros para unos, Valle de los Caídos para otros. Para mí Valle de los Caídos. Vale. Entonces a mí lo que me interesa es recrear ese momento histórico, cómo era la España en ese momento histórico, y después entrar en lo que era el ambiente político, tomando como modelo esos 7 jóvenes falangistas, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué lleva en la España de 1936 a 7 jóvenes? Sí, dime, sí, sigue. A 7 jóvenes, y concluyo, a 7 jóvenes a alistarse a un partido, como fue el Partido Falangista, que entonces era un partido y se reconocía como un partido fascista. Y quiero puntualizar una cosa ahora, es decir, el término fascista ahora, en estos momentos, el término fascista pues es un término que tiene toda una serie de connotaciones políticas de signo no precisamente positivos, sobre todo a raíz de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Sí. Pero si nosotros pensamos en el momento en que transcurre la historia de 1936, el partido fascista italiano, que es de donde surge todo, llega al poder de manera democrática, es decir, el ser fascista en ese momento era una alternativa política, como lo fue exactamente igual el comunismo ante lo que había ocurrido en la Europa de la Primera Guerra Mundial. Es decir, tras la Primera Guerra Mundial, el hombre pierde su inocencia, la humanidad pierde su inocencia, asistimos a un nuevo individuo, un nuevo hombre, todo eso lo refleja perfectamente el existencialismo, pero en el ámbito de la política se está muy perdido y hay tres opciones políticas, ¿no?, las que se plantean en Europa. Una es el comunismo, anarquismo, aunque no es lo mismo, pero bueno. Otra es el fascismo y otra es la socialdemocracia, ¿no? Y entonces yo exploro qué es lo que está ocurriendo ahí. Yeah. Entonces no se trata
o quien lo lea, y después nos ha dicho mucha gente que la ha leído, ¿no? Dice, yo cuando vi algo de La Falange de José Antonio dije, a ver dónde te has metido, a ver qué has escrito, ¿no? Incluso gente de ideas de izquierda, ¿no? Y después dice, creo que ha sido muy fiel al momento histórico, que lo está reflejando muy bien el momento histórico, y dice, y después fue estos 7 jóvenes falangistas que en origen, cuando comienzo a escribir la novela, o cuando la tengo en la cabeza, pienso que digo, bueno, estos liberan a José Antonio, se lo entregan a los nazis y después los matarán, ¿no? Porque ellos se van a quedar en territorio republicano. Bueno, los matan y ya está, ¿no? Hasta que caí en la cuenta que dije, no, pero si quienes hacen las novelas y los verdaderos artífices y protagonistas de la novela son estos 7 chavales, el mayor de ellos va a tener 21 años, claro. Y así se estructura un poco la novela, ¿no? Os voy a hacer una pregunta a ambos, porque vamos a pasar a otro tema. Otra vez te está perdiendo, Maite, no sé si Antonio... no, seguro que... Sí, no, me pasa lo mismo, sí. ¿Por qué me perdéis? Si yo no quiero perderme, quiero estar aquí con vosotros. No, Maite, no te escuchamos, no te escuchamos. ¿Por qué no me escuchan? Bueno, yo voy a seguir, pero intentar escucharme porque parece que quiere mejorar ahora un poco. No sé por qué. La pregunta que os voy a hacer a los dos, porque quiero cambiar de tema, y es, ahora. José Antonio, yo sé que estás escribiendo otra novela y además, por eso te decía que te metes en unos charcos, querido mío, ninguna mujer llorará por mí, de tiempos de guerra. O sea, la novela que estás haciendo ahora, ¿es algo de La Lectora, puede ser? Sí. Creo que ya cuando estoy en tu programa la última vez lo comenté, se titula la novela, se titula La Lectora. La llevo un poquito más de la mitad, me está costando muy bien. Y en este caso la protagonista es una prostituta que llamaríamos de alto standing, lo que actualmente se llamaría una escort, ¿no? Sí. De los años 90. Y lo que trata, de nuevo, pues no me interesa, a mí el tema de la prostitución no me interesa, ¿no? Ni quiero entrar en el debate de si hay que prohibirla o no prohibirla no entras en la ley, entras... No entro en eso, a mí lo que me interesa analizar en esa novela es el tema de la libertad y sobre todo en este caso en el tema de la libertad de una mujer, si puede o no puede escoger lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Luego estás conmigo... Hablamos mucho de la mujer, pero ¿por qué una mujer sí... lo he llevado al extremo, ¿no? Como sí, claro. Todo en mis novelas, ¿no? Lo llevo siempre a los extremos para a partir de ahí pues empezar lo hice también con Tiempos de Sangre, con Ninguna mujer llorará por mí, ¿no? También llevaba al extremo esa hija sin su padre y esa necesidad de conocer al padre y todo esto, ¿no? En este caso lo llevo al extremo de la prostitución, porque ella es una prostituta que lo es porque quiere ser, es que decide que esta quiere ser su vida, ¿no? Claro, José Antonio, entonces, por encima de todo es la libertad. Una cosa es que me obliguen a hacer algo que yo no quiero hacer. Yo creo que estamos viviendo en unos momentos que sí somos mucho más libres en ciertas cosas, pero en otras no somos tan libres. Antonio Perán, me imagino que también tú ya tienes ahí un poquito en el horno el siguiente libro, ¿no? Sí, estoy en ello. Yo, de hecho, he llegado a tener 3 libros a la vez entre manos, ¿no? Eso está muy bien. Sí, además no lo digo como, digamos, como mérito de ningún tipo. Todo lo contrario, el tener varios libros me servía, salir de uno me servía como descansar de ese libro y meterme en el otro era como algo refrescante, algo que me daba nuevas perspectivas, ¿no? Ahora... Estoy con uno y que será el siguiente, lógicamente. Sí, oye.